El día que el abogado leyó su testamento, todos me miraron como si yo fuera un ladrón. El aire en la opulenta sala de junta se volvió denso y frío, cargado con el veneno silencioso del juicio. Pude sentir sus miradas, agudas como fragmentos de vidrio, diseccionando mi ropa sencilla, mi postura incómoda, mi presencia inexplicable entre ellos. Eran sobrinos lejanos, primos segundos que apenas la visitaron en sus últimos años, ahora reunidos con rostros solemnes que apenas ocultaban su codicia. Cuando el abogado pronunció mi nombre, seguido de las palabras única y universal heredera de todos mis bienes, presentes y futuros, un murmullo colectivo recorrió la habitación, un siseo de incredulidad y resentimiento. Me encogí en mi silla, deseando que el suelo de mármol pulido se abriera y me tragara. No me veían a mí, la persona que le sostuvo la mano durante las fiebres nocturnas, que le leyó poesía cuando sus ojos ya no podían enfocar, que aprendió a preparar sus comidas exactamente como le gustaban, sin sal y con un toque de romero. Solo veían a una extraña, una usurpadora. En sus mentes, yo era una oportunista que se había aprovechado de la soledad de una anciana. No podían entender, ni remotamente, la verdad. No sabían que la verdadera herencia que el Ara me había dejado no era la mansión victoriana de ladrillo rojo, ni las acciones que dormían en una cartera de inversiones, ni las antigüedades cubiertas de polvo. La verdadera herencia era invisible, intangible, y ya había transformado mi vida de una manera que ninguna cantidad de dinero podría hacerlo jamás. Me miraron como si les hubiera robado un tesoro, sin darse cuenta de que el tesoro que yo había recibido era el que ella me había entregado en vida, gota a gota, con cada historia compartida, con cada lección de resiliencia, con cada momento de silenciosa compañía. Ese día, en esa sala fría, rodeada de hostilidad, no sentí triunfo. Sentí una profunda y solitaria tristeza por ellos, porque estaban luchando por las cenizas de una vida que nunca se molestaron en conocer, mientras yo atesoraba el fuego que me había calentado el alma. Antes de el Ara, mi vida era una sucesión de días grises, indistinguibles unos de otros. Vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la calle de su imponente casa, un lugar funcional y sin alma que servía más como un refugio contra el mundo que como un hogar. Mi existencia se regía por la rutina, un mecanismo de defensa contra el vacío que se había instalado en mi pecho después de que mi propia vida se descarrilara años atrás. Un fracaso profesional me había dejado sin rumbo, y una relación rota me había convencido de que la conexión humana era un riesgo demasiado grande. Así que construí muros. Me levantaba, iba a un trabajo que no me inspiraba, volvía a casa, comía sola y veía la televisión hasta que el sueño me vencía. Los fines de semana eran los peores, extensiones silenciosas de tiempo que se estiraban como un desierto. La soledad no era un sentimiento ocasional, era la atmósfera que respiraba, el color con el que estaba pintado mi mundo. La casa de el Ara, al otro lado de la calle, era parte de este paisaje monótono. La veía como una reliquia de otra época, silenciosa y majestuosa, pero distante. A veces, veía una figura frágil moviéndose detrás de las cortinas de encaje o cuidando con esmero las rosas de su jardín. Para mí, ella era simplemente la anciana de la casa grande, un personaje periférico en mi solitaria obra de teatro. Intercambiábamos saludos cordiales y coincidíamos en la acera, un buenos días o un asentimiento de cabeza, barreras educadas que mantenían una distancia segura. Yo no sabía su nombre, y ella probablemente no sabía el mío. En mi autoimpuesto aislamiento, no había espacio para la curiosidad o la comunidad. Veía su jardín florecer en primavera y marchitarse en otoño, un ciclo de vida vibrante que contrastaba brutalmente con la estasis de la mía. Me preguntaba, de forma pasajera, sobre la vida que se había vivido entre esas paredes, sobre las historias que contenían sus muebles antiguos, sobre las alegrías y tristezas que habían presenciado sus altas ventanas. Pero eran pensamientos fugaces, rápidamente suprimidos por la apatía que me gobernaba.
Creía que mi historia ya estaba escrita, que mis mejores capítulos habían quedado atrás y que todo lo que me quedaba era este epílogo silencioso y predecible. No buscaba un cambio, ni una salvación. Había aceptado mi destino de ser una espectadora de la vida, no una participante. No tenía idea de que, al otro lado de esa calle, en esa casa que yo consideraba un mero adorno arquitectónico, residía la llave que destrozaría mis muros y me enseñaría a vivir de nuevo. El punto de ruptura no fue un estruendo, sino un silencio. Un silencio antinatural. Habían pasado 3 días desde la última vez que vi a Elara en su jardín. Sus persianas, que siempre se abrían con la primera luz del día, permanecían cerradas. El periódico de la mañana yacía en su porche, hinchado por la humedad de la noche. Al principio, lo ignoré. Estará bien, me dije, aferrándome a la cómoda distancia que siempre había mantenido. Pero una inquietud sorda comenzó a crecer en mi interior, una pequeña grieta en el muro de mi indiferencia. Al cuarto día, la grieta se convirtió en una fisura. La quietud de la casa ya no era pacífica, era ominosa. Mi rutina se sintió vacía, mis excusas para no involucrarme, endebles. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, crucé la calle. Mi corazón latía con una fuerza desconocida mientras subía los escalones de piedra. Toqué el timbre, 1, 2, 3 veces. Nada. Solo el eco de mi propio pulso en mis oídos. Empujé la puerta principal con vacilación y, para mi sorpresa, cedió. Estaba sin cerrar. Entré en un vestíbulo penumbroso que olía a lavanda y a tiempo detenido. Hola, llamé, mi voz sonando extraña y débil en el silencio. ¿Hay alguien en casa? Avancé con cautela, siguiendo un débil quejido que provenía del salón. Y allí la encontré. Elara estaba en el suelo, junto a un sillón volcado, con la mano extendida hacia un teléfono que nunca alcanzó. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y la deshidratación, se fijaron en los míos con una mezcla de miedo y alivio. En ese instante, la barrera invisible entre yo y ella se desintegró por completo. Ya no era la anciana de la casa grande. Era Elara, una persona vulnerable que necesitaba ayuda desesperadamente. El mundo exterior se desvaneció. Mi apatía, mi miedo a la conexión, mi cuidadosa rutina, todo quedó reducido a cenizas por la urgencia de ese momento. Llamé a una ambulancia, le hablé en susurros tranquilizadores, le sostuve la mano temblorosa hasta que llegaron los paramédicos. Mientras la subían a la camilla, sus dedos se aferraron a los míos por un segundo más, un gesto silencioso que selló un pacto tácito. Ese día no solo se rompió su cadera, se rompió el hechizo de mi aislamiento. Me vi arrojada a una realidad que había evitado durante años, una realidad de responsabilidad, de cuidado, de profunda y aterradora conexión humana. No lo sabía entonces, pero al cruzar el umbral de su puerta, había cruzado también el umbral hacia mi propia salvación. Elara regresó del hospital una semana después, frágil pero con una determinación de acero en la mirada. Se negó a ir a un centro de rehabilitación. Moriré en mi propia cama, rodeada de mis propias cosas, declaró con una voz que no admitía réplica. Y así comenzó el descenso. Las primeras semanas fueron una inmersión en un mundo de agotamiento físico y emocional que yo no estaba preparada para afrontar. Mi vida se convirtió en un ciclo implacable de horarios de medicación, cambios de vendajes, preparación de comidas y ayuda con las tareas más íntimas y humillantes. Las noches eran las peores. Dormía en un sofá en su salón, despertándome a cada quejido, a cada llamada ahogada. La casa, que una vez me pareció majestuosa, se convirtió en una prisión de sombras y dolor. El olor a lavanda fue reemplazado por el olor antiséptico de la enfermedad. Me sentía perpetuamente cansada, con los músculos doloridos y la mente nublada por la falta de sueño. Pero el agotamiento físico era insignificante comparado con el peso emocional.
Cuidar de Elara era ser testigo diario de la cruel decadencia del cuerpo humano. Veía su frustración cuando no podía sostener un tenedor, su vergüenza cuando necesitaba ayuda para ir al baño, su desesperación en las noches en que el dolor era insoportable. Cada día, una pequeña parte de su independencia se desvanecía, y yo era la única espectadora de esa lenta y dolorosa erosión. Me sentía como si estuviera sosteniendo un castillo de arena contra la marea, una batalla perdida desde el principio. Hubo momentos en que la desesperanza me ahogaba. Me encerraba en el baño, abría el grifo para ahogar el sonido de mis sollozos y me preguntaba qué estaba haciendo. No era su familia. No era una enfermera profesional. Era una extraña que se había tropezado con una crisis. Me sentía una impostora, abrumada por una responsabilidad que nunca pedí. Mi antigua soledad me parecía casi un lujo en comparación con esta nueva soledad, la de estar atada a un sufrimiento que no era el mío pero que sentía como propio. Toqué fondo una noche lluviosa de noviembre. Elara había estado gritando de dolor durante horas y ningún medicamento parecía hacer efecto. Estaba sentada junto a su cama, escuchando la lluvia golpear las ventanas como un lamento, y me sentí completamente rota. El muro que había construido a mi alrededor se había derrumbado, pero en su lugar no había libertad, solo los escombros de mi propia insuficiencia. Me sentí vacía, inútil, una espectadora impotente de una tragedia inevitable. En la oscuridad de esa habitación, enfrentada a su mortalidad y a mi propia fragilidad, sentí que había perdido la última pizca de fuerza que me quedaba. Fue el punto más bajo de mi vida, un abismo de agotamiento y tristeza del que no veía escapatoria. La chispa que lo cambió todo no fue un evento dramático, sino una conversación tranquila en medio de una tarde gris. Elara había tenido un día relativamente bueno. El dolor había remitido a un murmullo sordo y yo le leía un libro de poemas de Mary Oliver, su favorito. Hice una pausa después de un verso sobre la gratitud y la belleza inesperada del mundo, y ella se giró para mirarme. Sus ojos, generalmente nublados por el malestar, estaban increíblemente claros y lúcidos. «Sabes», dijo con una voz suave pero firme, «no rezo por un milagro para mi cuerpo. Sé hacia dónde voy. Rezo por tener suficiente tiempo para terminar de arreglar mi jardín». La miré, confundida. Su amado jardín estaba descuidado, cubierto de hojas muertas y malas hierbas, un reflejo de su propia decadencia. «No entiendo», le dije. Ella sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «He pasado mi vida cultivando cosas. Flores, amistades, recuerdos. Este jardín es mi último proyecto. No se trata de las rosas, querida. Se trata del acto de cuidar. De traer belleza a un pequeño rincón del mundo, incluso cuando sabes que no estarás aquí para verla florecer la próxima primavera. Es un acto de fe. Un regalo para quien venga después». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. En toda mi vida, siempre había buscado un propósito grandioso, un destino que me validara. Había medido mi valor en términos de logros profesionales y relaciones exitosas. Y al fracasar en esas áreas, me había declarado en bancarrota existencial. Pero Elara, en el umbral de la muerte, me estaba ofreciendo una filosofía completamente diferente. El propósito no era una meta lejana que había que alcanzar, era una acción pequeña y presente. Era el acto de cuidar. Era encontrar sentido no en el resultado final, sino en el proceso. Era regar una planta, leer un poema, preparar una taza de té, ofrecer consuelo en la oscuridad. «Tú eres mi jardinera ahora», continuó, extendiendo su mano arrugada para tocar la mía. «Estás cuidando de mí, esta vieja y marchita planta. Y al hacerlo, estás trayendo belleza a mi mundo. No creas ni por un segundo que tu trabajo es en vano. Es lo más importante del mundo». En ese momento, algo dentro de mí hizo clic.
La carga que sentía se transformó en un privilegio. El agotamiento no desapareció, pero ahora estaba imbuido de significado. Ya no era una extraña cumpliendo un deber, era una jardinera, cultivando la dignidad y la paz en los últimos días de una vida. Dejé de ver mi papel como un sacrificio y comencé a verlo como un regalo. Elara no me necesitaba para salvarla de la muerte, me necesitaba para acompañarla con amor hasta el final. Y en ese acto de acompañamiento, sin darme cuenta, comencé a cuidar de mi propio jardín interior, a arrancar las malas hierbas de la autocompasión y a plantar las primeras semillas de un propósito renovado. Fue el punto de inflexión, el primer destello de luz después de una larga y oscura noche. A partir de esa conversación, mi enfoque cambió radicalmente. El cuidado de Elara ya no era una lista de tareas, sino una misión consciente para llenar sus últimos días de vida, no solo de consuelo, sino de belleza. Empecé por el jardín. Cada mañana, mientras ella dormía, salía al aire frío y comenzaba la batalla contra el abandono. Arranqué las malas hierbas con una ferocidad casi terapéutica, podé las ramas muertas de los rosales, rastrillé las hojas caídas. Era un trabajo duro y agotador, pero con cada trozo de tierra que despejaba, sentía que también estaba despejando la confusión de mi propia alma. Le describía mi progreso cada día, y sus ojos brillaban al imaginar las rosas que volverían a florecer. Dentro de la casa, la transformación fue similar. Abrí las pesadas cortinas para dejar entrar la luz del sol, llené los jarrones con flores frescas compradas en el mercado local y encontré su vieja colección de discos de vinilo. La casa, que había sido un santuario silencioso de la enfermedad, comenzó a llenarse de nuevo con la música de Chopin y el aroma de los narcisos. Le leía durante horas, no solo poesía, sino novelas de aventuras y artículos de viajes, transportándola a lugares que su cuerpo ya no podía visitar. Descubrí su viejo proyector de diapositivas y pasamos tardes enteras viendo imágenes de su juventud, un viaje a París, su boda, un picnic con amigos que ya se habían ido. Ella narraba cada foto, y yo me convertí en la guardiana de sus recuerdos, en el archivo viviente de una vida rica y plena. En este proceso, algo extraordinario comenzó a suceder. Al traer vida a su mundo, la vida volvía a fluir en el mío. Las conversaciones pasaron del dolor y los síntomas a las ideas, los sueños y las risas. Descubrí que Elara tenía un ingenio mordaz y una sabiduría profunda. Me enseñó sobre la historia del arte, sobre la paciencia de la jardinería y sobre la importancia de perdonarse a uno mismo. No éramos solo una cuidadora y una paciente, nos convertimos en amigas, en confidentes. Las pequeñas victorias se sentían como triunfos épicos, el día que tuvo suficiente apetito para terminar una sopa, la tarde que reímos a carcajadas por un recuerdo tonto, la noche que logramos ver una película entera sin que el dolor la interrumpiera. Estos momentos eran los ladrillos con los que reconstruí mi propio sentido del yo. Mi antigua vida de apatía se sentía como un recuerdo lejano, perteneciente a otra persona. Ya no era una espectadora. Era una participante activa, inmersa en el acto más fundamental de la existencia, cuidar de otro ser humano. Estaba cansada, sí, pero era un cansancio lleno de propósito. Estaba triste por su inevitable partida, pero era una tristeza entrelazada con una inmensa gratitud. Estaba sanando, no a pesar de la dificultad de mi tarea, sino gracias a ella. La muerte de Elara llegó una mañana de principios de primavera, tan suavemente como el amanecer. La noche anterior habíamos estado mirando por la ventana los primeros brotes de los tulipanes que yo había plantado en otoño. Había una serenidad en su rostro que no había visto antes. «Lo hiciste», me susurró. «El jardín está listo». No durmió en su cama esa noche, me pidió que la ayudara a llegar al sillón del salón, el que daba al jardín. Me senté en el suelo a su lado, sosteniendo su mano, mientras la música clásica sonaba suavemente en el tocadiscos. No hablamos mucho. No era necesario.
El silencio estaba lleno de todo lo que habíamos compartido. En algún momento de la madrugada, mientras la luz del alba teñía el cielo de rosa y naranja, su respiración se volvió más superficial y luego, simplemente, cesó. Su mano se relajó en la mía. No hubo lucha, ni dolor, solo una transición pacífica, como una nota final que se desvanece en el aire. Me quedé allí, sosteniendo su mano ya fría, mientras el sol salía e iluminaba el jardín que habíamos cuidado juntas. No sentí el pánico ni la desolación que había temido. Sentí una profunda y abrumadora paz. Mi misión había terminado. Había cumplido mi promesa. 2 semanas después, me encontraba en esa sala de juntas, de vuelta al momento que dio inicio a esta historia. Cuando el abogado leyó las palabras única y universal heredará, los murmullos de los parientes lejanos eran solo un ruido de fondo. Ya no me afectaban. Miré sus rostros resentidos y sentí una punzada de compasión. Buscaban valor en las cosas, en los números de una cuenta bancaria, en la escritura de una propiedad. No podían comprender que el verdadero legado de Elara no estaba en el papel que el abogado sostenía. Su legado era el jardín que ahora florecía vibrantemente, era la fuerza que yo había descubierto en mí misma, era la sabiduría de que el propósito se encuentra en el servicio. La herencia era una confirmación, no una recompensa. Era su último acto de cuidado, su forma de asegurarse de que la jardinera tuviera su propio jardín que cuidar. El clímax de mi redención no fue el anuncio de mi nueva riqueza, sino ese momento silencioso al amanecer, con el sol iluminando los tulipanes, sabiendo que había ayudado a un alma a partir en paz. En esa sala de juntas, no tuve que defenderme. Mi validación no provenía de ellos, sino del recuerdo de una mano arrugada en la mía y de la tranquila satisfacción de un trabajo hecho con amor. Elara me había dejado las herramientas para construir una nueva vida, pero ella ya me había dado la vida misma. Después de que las formalidades terminaron y los parientes resentidos se marcharon, me quedé sola en la gran casa de ladrillo rojo. Durante las primeras semanas, el silencio era ensordecedor, un eco de la ausencia de Elara. Caminaba por las habitaciones, tocando los muebles, mirando por las ventanas, sintiendo su presencia en cada rincón. Pero no era una presencia fantasmal, era cálida, un recordatorio constante de las lecciones que me había enseñado. La herencia, en lugar de ser una carga o una celebración ostentosa, se convirtió en mi nuevo proyecto de jardinería. No vendí la casa. Se había convertido en mi hogar, un santuario de mi transformación. Utilicé una parte de los fondos para establecer la Fundación Elara, una pequeña organización sin ánimo de lucro que proporciona cuidadores voluntarios a ancianos que desean permanecer en sus hogares. Era su filosofía convertida en acción, su legado extendido a otros. El jardín se convirtió en un espacio comunitario, abierto a los vecinos para que vinieran a sentarse, a leer, a encontrar un momento de paz. Las rosas que plantamos juntas florecieron ese verano con una belleza casi dolorosa, un testimonio vibrante de su fe en el futuro. Mi vida ya no es gris. Está llena de color, de propósito, de conexión. A menudo, cuando estoy trabajando en el jardín, con las manos en la tierra, siento su espíritu a mi lado, sonriendo. Me enseñó que la riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. Me enseñó que las grietas de nuestro corazón no son un signo de debilidad, sino las aberturas por donde puede entrar la luz. Y ahora, te hablo a ti. Quizás te sientas perdido, como yo lo estuve, atrapado en una rutina sin alma, convencido de que tus mejores días han pasado. Quizás mires el mundo desde detrás de un cristal, sintiéndote un espectador de las vidas de otros. Si es así, quiero que sepas esto. Tu propósito no está en un futuro lejano o en un gran logro. Está en la acción más cercana, en el acto de cuidado más pequeño. Puede que no sea cuidar de una vecina enferma.
Puede ser escuchar a un amigo, adoptar una mascota abandonada, ser voluntario en tu comunidad o simplemente cuidar de la pequeña planta que tienes en el alféizar de tu ventana. No subestimes el poder transformador de dar una parte de ti a algo o a alguien más. No tienes que arreglar el mundo entero. Solo tienes que empezar por cuidar tu pequeño rincón de él. Porque al hacerlo, al dedicarte a nutrir la vida fuera de ti, descubrirás, como yo lo hice, que la vida que más estás nutriendo es la tuya. La herencia más valiosa que jamás recibirás no vendrá de un testamento. Vendrá del amor que te atrevas a dar. Esa es la única riqueza que realmente importa, la única que te llevarás contigo. Ve y encuentra tu jardín.